Hola, soy alumna de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, de la Escuela Profesional de Educación y Ciencias de la Comunicación. Actualmente llevo el curso de Estrategias de Enseñanza orientado por la magíster Francisca Lavilla Barca. Eh, bueno, ahora hablaremos sobre la dramatización como una estrategia de aprendizaje. Empezamos con una frase. El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. ¿Quién lo dice? Albert Einstein. Empecemos. En la primera parte tenemos los links de los videos por los cuales hemos hecho referencia, ¿no? Son dos. En la primera parte vamos a tener lo que es la reseña histórica, que nos dice que el género literario dramático nace junto con la poesía y la épica. La dramatización surge de una palabra griega, opaya, que significa cero actual. Este estaba más referido a lo que son los dioses, o sobre todo al dios Dionisio, quien es el dios del vino y la alegría. A él se le daban pequeños cánticos, eso estaba relacionado con la dramatización. Bueno, aquí también vamos a tener a los tres dramaturgos importantes, quienes son Depsis, Esquilo y Sófocles. Depsis es el primero en integrar a uno del coro, a quien va a llamar protagonista, y luego Esquilo a un segundo con el que va a empezar a tener algo de diálogo, algo de interacción, que lo llama de autorizamiento. Luego Sófocles saca a un tercero, a quien llama protagonista, ¿no? Y bueno, él también incluye lo que es el decorado en lo que vendrían a ser las pequeñas dramatizaciones. En Roma vamos a tener los lutos. Esto referido a la carrera de coches, bueno, más que todo los circos romanos, ¿no? Donde tenemos que apreciar las luchas de gladiadores, quienes dramatizaban guerras anteriores de los romanos. Acercándonos a la Edad Media, vamos a ver que el género dramático se extingue, pero ya para sus finales vamos a ver que en Europa empieza a volver a surgir, ¿no? Más que todo van a ser representadas en ministerios, cortes y universidades. Y de ahí va a surgir el género dramático público. Bueno, nos pasamos al concepto, ¿no? ¿Qué nos dice? Según Aristóteles, nos dice que es un arte, ¿no? Que se emplea con música, ritmo, palabras y más. Luego vamos a tener a Juan Cervera, que define la dramatización como un proceso de dar forma y condición dramática para convertir la materia dramática a algo en su origen o no lo es. Bueno, después vamos a tener también un concepto de la Real Academia Española que nos dice que es la acción o el efecto de dramatizar, o bueno, de alguna u otra manera exagerar ciertas cosas, ¿no? Lo cual es la importancia, ¿no?, del género dramático en lo que es la educación. Pues es un elemento para motivar la creatividad de los alumnos, ¿no? También se instruye de forma personal y socialmente. Utiliza el cuerpo como medio de representación, expresión, comunicación y creación. Permite al niño usar patrones espaciales, ya sea como el ritmo, el teatro, la expresión lingüística, el lenguaje corporal y más. También vamos a utilizarlo como una herramienta motivadora e integradora que nos va a ayudar a educar en valores y en la expresión de la comunicación. ¿Cuáles son las características de la dramatización? Es un género que generalmente se presenta ante un auditorio. Lo que sucede durante la obra no está escrito, sino representado. La obra en sí, por lo general, está escrita para que ellos puedan leer sus millones de papeles. Ahora, esto va a reunir diversos códigos entre los que vamos a encontrar el verbal, el no verbal y el paraverbal. La temática puede ser cualquier tipo, no es uno rígido. También tenemos lo que son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la educación, no? Pues formar de manera integral al alumno, desarrollar sus habilidades interpersonales, también mejorar la expresión y la comunicación, así como construir un significado utilizando procesos elaborados de comprensión lectora, mejorar las capacidades comunicativas utilizando los gestos, imágenes, palabras y sonidos. También expresar sus ideas, sentimientos y vivencias, ¿no? Desarrollar su expresión oral y la no verbal. Perfeccionar su articulación y la entonación y ejercitar la comprensión corporal. También realizar producciones colectivas. ¿Cuáles son los elementos, no?
Vamos a tener aquí a los personajes, que van a ser los protagonistas, que actúan de una forma, los antagonistas que le dan la contra al protagonista, y bueno, los personajes secundarios que son quienes aparecen y principalmente no forman un papel en secreto, simplemente son como autoayuda. También vamos a tener la escenografía, que bueno, es el lugar donde se va a presentar la obra. En aquí también vamos a encontrar la dirección, los el director, ¿no? Quien dirige y coordina el montaje, también los ensayos, y eso también ayuda a motivar a los personajes, ¿no? Los elementos necesarios para la escenografía están en el vestuario, la iluminación, el sonido. El vestuario, las cosas son al estilo, y bueno, también vamos a tener lo que es la utilería, que son elementos que se van a adaptar para realizar este trabajo. ¿Cuáles son las ventajas de la dramatización? Es útil tanto para grupos chiquitos como para grupos grandes, ¿no? Bueno, se permite la informalidad, es flexible y facilita la experimentación. Puede emplearse como base para una discusión. También alimenta la participación de los miembros del grupo, em, liberándolos a manera de expresarse. También ayuda a expresar y proyectar sus sentimientos y actitudes. Tenemos la estructura básica. Bueno, ahí vamos a tener lo que es la exposición, el nudo y el desenlace. La exposición, que es el principio de la obra. El nudo, el momento en el que surge un problema o hay mayor tensión. El desenlace, el momento en el que se resuelve el problema. Luego vamos a tener un texto secundario o acotaciones, ¿no? Que se le da en la obra. Em, por lo general, esto va a estar escrito en paréntesis como para resaltar lo que están realizando. Vamos a tener, por ejemplo, datos e indicaciones sobre el lugar. Nos van a especificar en qué lugar está, ¿no? Acerca de la iluminación, en caso de que, digamos, sea un día soleado o sea oscuro. También vamos a tener los sonidos, ¿no? Para provocar ciertos efectos, como por ejemplo el sonido del viento y cosas así. Sobre los personajes también, ¿no? Cómo están vestidos, qué gestos están haciendo, qué tono de voz tienen y demás. En los elementos del esquema dramático también vamos a tener al personaje, que son las personas, conflictos, situación de amor u odio, eh, alguna situación del tema que se está llevando, ¿no? El espacio donde se va a realizar, ¿no? Puede ser espacio teatral o espacio escénico. Eh, Generalmente el espacio teatral es algo imaginativo. Ahora, el tiempo puede ser un tiempo dramático o un tiempo de ficción. El dramático es el que dura la representación, ¿no? El de ficción es un intervalo temporal, puede ser posterior a nuestro tiempo actual o a futuro, ¿no? También el argumento, ¿no? De qué trata en sí la historia. Y el tema, bueno, a lo que realmente quiere llegar el actor. Bueno, en la clasificación vamos a tener géneros realistas y géneros no realistas. Bueno, los géneros realistas es es recrear, ¿no? Un escenario así, algo de la vida real. Aquí vamos a crear la tragedia, la comedia y otros más. Ahora, géneros no realistas, como su nombre le dice, no son netamente reales. Acá vamos a tener a la farsa. Bueno, en las divisiones vamos a tener dos tipos de divisiones, el género mayor y género menor. El género mayor, aquí van a estar la tragedia, la comedia, la pieza, el melodrama, la tragicomedia y más. En el género menor está más los géneros bastante líricos, que pondrían a ser el sainete, el documental, la ópera, la zarzuela. Vamos a tratar sobre todo los géneros teatrales mayores, como es la tragedia, cuya finalidad es producir un estado de crisis, ¿no? En lo que el protagonista tenga que afrontar. Luego la comedia, más que todo tratan de encarnar los defectos y los vicios de los seres humanos. También vamos a tener la pieza, en la que el personaje va a tener que enfrentar situaciones difíciles. Ahora, el melodrama busca que el espectador tenga una respuesta emocional y superficial ante los sucesos de la escena. Bueno, también vamos a tener la tragicomedia, ¿no? En que el personaje protagónico busca un mundo real, que sea el amor, de lujo, y más, ¿no? Algo más. Bueno, también vamos a tener la obra didáctica, que representa una forma de simbolismo y invita a la reflexión, ¿no? De los espectadores. Ahora también vamos a tener la farsa, que en sí va a juntar a casi todos los géneros anteriores, por eso es que se dice que no es un género puro.
Ahora, ¿cómo se aplica, no? Primero debes de hacerse la selección de los personajes, de los alumnos que desean participar. Bueno, los alumnos que desean actuar pueden elegir libremente su libreto, ¿no? El vestuario por lo general se improvisa. El resto del grupo permanece atento a lo que ocurre para después generar críticas. Bueno, procedimiento, eh, bueno, formas de representación verbal. Vamos a tener lo que es el diálogo, que es el intercambio de mensajes entre dos o más personajes. También vamos a tener el monólogo, que permite al personaje plantear ciertas situaciones o problemáticas, pero para él mismo. Lo hace en voz alta. El soliloquio también va a ser en voz alta, pero esta vez teniendo de cómplice al auditorio. El aparte es cuando el personaje habla también en voz alta, pero suponiendo que el resto no lo escucha. El mutis, el silencio que, bueno, que hace el personaje señalando su retiro.